Eduardo, muy buenos días. Perdón por esta demora inesperada. No hay problema. Buen día. ¿Cómo andas, Álvaro? Muy bien, asumo que con un agotamiento muy particular, ¿no? Bueno, habiendo dormido poco, seguro. Me imagino. Bueno, vamos a tratar de sintetizar entonces para no hacértelo tan tedioso. Conclusiones, ¿mayoría parlamentaria sí o no en estos momentos? Bueno, mayoría en el Senado. Uh-huh. Ya, eso ya asegurado más allá de la segunda vuelta electoral. Sí. Uh-huh. Acá la elección desde el punto de vista, en principio, lo que hay que esperar ahí es un dato que no es menor, es el escrutinio definitivo con los votos observados. Uh-huh. Pero en principio no debería haber cambios en ese punto que es relevante, claro, que es alcanzar 16 senadores. Ahí está. Porque ya da la mayoría, independientemente del resultado, da una mayoría más holgada en caso de un triunfo del Frente Amplio, claro, en la segunda vuelta. Lo que sucede en diputados es distinto. En realidad en diputados aparece con 48 diputados el Frente Amplio y 29 el Partido Nacional, 17 el Partido Colorado, 2 Cabildo Abierto y 1 el Partido Independiente. Después quedan otros 2 de Identidad Soberana, uh-huh, por lo cual queda una Cámara de Diputados con 48 del Frente, uh-huh, 49 si sumamos la suma de los partidos de la coalición y dos uh-huh, de Gustavo Salles. Es decir, un poco hablando de lo que veníamos previendo, digamos, como el comportamiento de la ciudadanía, podemos ver que como no entró ni Cabildo Abierto, que es quizás una sorpresa porque se esperaba que pudiera tener al menos una banca en el Senado, no entró tampoco el Partido Independiente y no entró Gustavo Salles, la Identidad Soberana. Uh-huh. Al frente de eso le favoreció llegar al senador 16, claro, ¿no? En realidad al final tenemos una Cámara de Senadores restringida solamente 3 partidos, uh-huh, ¿no? Esto pasó en el 2014, no pasó en el 2014, cuando estuvo, por ejemplo, el Partido Independiente, claro, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay que remontarse más atrás para ver un Senado solamente con 3 partidos. Y, bueno, volvemos a esto, que, digamos, mirando un poco veamos un poquito un paso hacia atrás sobre el resultado en términos generales y después un pasito hacia adelante para hablar un poco de esa composición de las cámaras. Claro. Mirando un poco los resultados, sí, podemos ver un Frente Amplio que está mejor, bastante mejor que hace 5 años, está 5 puntos por encima de lo que votó en 2019, uh-huh, y una suma de los partidos de la coalición que está 7 puntos por debajo de lo que votó en 2019. Uh-huh. Aparecen fenómenos nuevos, es decir, es claro que estos 7 puntos que pierde la coalición republicana, o la suma de los partidos que conforman la coalición, para ser claro, más claro, uh-huh, tiene una pérdida que es hacia el Frente Amplio, es un voto que duró una elección, digamos, ¿no? Es decir, gente que abandonó el Frente Amplio, votó alguno de los partidos de la coalición en octubre, votó al Frente Amplio en noviembre, y ya quedó al Frente Amplio después con la intención de votarlo en esta 2024, ¿no? Uh-huh. Hay otra parte que trasladó hacia el Frente Amplio en el último tiempo, también desde ese sector. Y después, claramente hay otra pérdida, digamos, de la coalición hacia los otros partidos. Fundamentalmente hay cerca de medio punto, por ejemplo, de el Partido Constitucional Ambientalista de Eduardo Luz, uh-huh, que, digamos, no tenemos a ciencia cierta, pero que hay muchas probabilidades que venga de Cabildo Abierto, ¿no? Porque uh-huh, él venía de ahí. Identidad Soberana de Gustavo Salles absorbe parte de los otros partidos, por ejemplo el PEDI, o lo que fue el Partido Verde Animalista, que no se presentó en esta, pero no partió de la nada, pero tiene un aumento importante.
Mira. Ahora, estos mismos resultados se pueden ver con dos gestales, si se quiere. Un primero, que lo podemos enfocar hacia lo que puede ser una segunda vuelta, y otra forma de verlo es de acuerdo a las expectativas previas. Con respecto a la segunda vuelta, tenemos un panorama que presenta una competitividad alta, que no podemos trasladar lo que sucedió en 2019 a lo que podría suceder hoy en términos de comportamiento de bloques, porque fundamentalmente cuando sumamos los partidos de la coalición vemos que es una coalición que está consolidada, a diferencia de lo que pasaba en 2019, es decir, ya aparece mucho más firme. Esa firmeza desde el punto de vista político se traslada al comportamiento electoral, y eso podemos ver que es una coalición que es bastante más chica, pero que también es más compacta. Por lo tanto, las pérdidas esperables de una coalición más compacta son bastante menores a las que pudimos ver en 2019, que era mucho más heterogénea en su composición y en la composición de sus votantes. Lo que sí podemos ver también es que en todas las experiencias que hemos tenido de segunda vuelta, el candidato del Frente Amplio votó mejor en la segunda vuelta que en la primera. Por lo tanto, de este 44% es esperable que Orsi vote por encima de eso. Y al mismo tiempo, todas las segundas vueltas anteriores mostraron que el candidato que iba apoyado por más de un partido vota menos que la suma de esos partidos en la primera vuelta. Los ejercicios que hicimos previamente en las encuestas muestran que el comportamiento esperable es lo que más o menos se está dando en la opinión o la intención de la ciudadanía antes de que ocurriera la primera vuelta. Claro. Hay dos consultas que quiero hacerte, Eduardo, para tratar de entender. Tú estás hablando claramente de lo que sucedería en la segunda vuelta electoral. Si no fuera así, si fuera la coalición de gobierno la que gana con el candidato Álvaro Delgado, esos 16 senadores que están conformando la mayoría para el Frente Amplio en el Senado, ¿quedarían empatados en 16 al tener la presidencia de la Cámara? No, porque la suma de los partidos de la coalición está teniendo 14. 14. Si ganara la presidencia Álvaro Delgado, Ripoll la vicepresidenta, y quedaría presidiendo la Asamblea General, pero en total la suma de los partidos de coalición serían 15 senadores, contra 16 del Frente. Clarísimo. Hay que confirmar que esto se ratifique porque puede llegar a moverse. En principio no, pero como estamos con un escrutinio primario, siempre puede haber algún movimiento. No es esperable que ocurra porque además por lo general los votos observados mantienen la tendencia de lo que ya se mostró, pero está bien. Tienen, el Frente siempre pierde alguna décima en los observados. Claro. Pero no parece ser que vaya a mover esa banca. Claro, está perfecto. Bueno, lo que planteaste es muy relevante, ¿no? Es decir, porque la segunda vuelta arranca con un escenario, con un Frente Amplio con mayoría consolidada en el Senado. Aún con 15 senadores ya era un primer punto de partida importante. Lo que sí tenemos es como dos fuerzas que van a estar actuando, porque el Frente va a tratar de maximizar esta mayoría en el Senado como un elemento de fortaleza, no solamente electoral, sino también de gobierno. Sí. Y al mismo tiempo, desde la coalición se tendría, por lo menos en estos números, una banca más en diputados que el Frente Amplio. Claro. Entonces ahí puede entrar una discusión de cómo lo plantean desde los partidos de la coalición, desde el comando de Delgado, esa otra característica. Pero, resumiendo también un poco esto que veníamos hablando, o sea, por un lado el comportamiento electoral que sucedió y por otro lado el punto de partida de cada bloque, si se quiere, de cada candidatura que tiene el respaldo de distintos partidos.
Por allí nos dicen, y esta era la segunda consulta, ¿por qué con los datos que tú nos estás proporcionando, Eduardo, desde la coalición de gobierno había un ánimo de haber triunfado en las elecciones? En cambio, el Frente Amplio, a pesar de haber crecido en las elecciones, mostraba una cierta decepción. Bien, va justo a lo que venía diciendo de, podemos mirarlo, del resultado electoral y lo esperable y de las expectativas previas. Ajá. Las reacciones tienen mucho que ver con las expectativas previas. Claro. Lo hablamos en algunas columnas, es decir, bueno, si el Frente Amplio se ponía como un objetivo ganar en primera vuelta, tenía altas chances de generar un fracaso, de autogenerarse un fracaso. Si el Frente Amplio consideraba que la victoria era solamente alcanzar la mayoría parlamentaria en las dos cámaras, tenía un objetivo difícil, pero era un poco más alcanzable, pero era difícil. Los números de las encuestas no daban que pudiera tener la mayoría parlamentaria en diputados. Entonces, el Frente Amplio, que trata de transformar un triunfo, pero además que el resultado pone al Frente Amplio mucho mejor que hace 5 años, tiene una muy buena elección cuando lo comparamos con 5 años atrás, quedó a mitad de camino, si se quiere, entre 2014 y 2019, digamos, ¿no? Es como un proceso de recuperación importante para el Frente Amplio. No apareció visualizado así. Y no apareció visualizado así por las expectativas previas que se fueron generando. Y eso transforma el resultado. Pero lo mismo podemos ver, por ejemplo, del Partido Colorado. La candidatura de Ojeda, su foco en las últimas semanas fue que podía ganar. Y terminó a 10 puntos del Partido Nacional. Claro. Entonces, es la segunda mejor votación del Partido Colorado en el siglo XXI, y sí, había un festejo, había pero el festejo podía estar por un lado por el Partido Colorado, por otro lado por la coalición en su conjunto, ¿no? Es decir, no solamente el tema del propio Partido Colorado, ¿no? Porque como se había puesto una barrera tan alta, una meta tan alta, bueno, haber tenido una muy buena votación, aún tenía una muy buena votación, se empaña en función de las expectativas previas. Y el Partido Nacional vota peor que en el 2019, un punto y medio menos, en principio. Y sin embargo, la gestualidad, la presencia y lo que planteabas en la pregunta recién, mostraba como el gran triunfador Álvaro Delgado. Claro. Y en realidad es el gran triunfador, ¿por qué? Porque las expectativas que se fueron generando, la idea que se fue generando, era que el Partido Nacional podía votar mucho peor. Claro. Y sin embargo votó razonablemente bien, teniendo en cuenta las características que se venían dando en las encuestas. Por último, porque sabemos que nos estamos quedando sin tiempo, pero lo que sucedió con los dos plebiscitos, ¿era lo esperable, Eduardo? A ver, diría, para separar un poquito las cosas, el de seguridad social estaba dentro de lo esperable. De hecho, la última encuesta de Factum había dado 34% del sí seguro y 12% el probable. Y el cálculo que nosotros hacemos en general con esta metodología es que del probable vota cerca de la mitad. Y terminó en 39%. O sea, en ese más o menos 40 que tú evaluabas. Sí, entonces razonablemente se comportó bien. El otro despertaba muchísimas dudas el comportamiento de la ciudadanía. Había inicialmente una tendencia proclive a votarlo que llegaba al 56%, 44% seguro, pero había pasado algo con el plebiscito de allanamientos nocturnos que no era menor, y era que había quedado totalmente afuera de la agenda mediática y política. La centralidad que tuvo el plebiscito de seguridad social, tanto en términos de plebiscito como en términos de discusión político-partidaria, había dejado el plebiscito de allanamientos nocturnos en un segundo plano total. Creo que es comparable a lo que sucedió en el 2009 con el plebiscito del voto en el exterior.
que la predisposición que se medía en las encuestas era similar a esta y terminó votando en forma similar a esta, ¿no? Y en aquel momento ese plebiscito quedó totalmente subsumido en la agenda mediática por los acontecimientos políticos partidarios, efectivamente, pero también por el plebiscito de la anulación de la ley de caducidad. Claro. Bueno, habrá que ver si los plebiscitos es una buena idea que se diriman junto con las elecciones nacionales, pero bueno, eso no lo vamos a decidir nosotros, seguramente. Eduardo, hay muchas cosas para discutir, creo que, pero tiene que discutirse en 2025, todo el ciclo electoral, cómo son las reglas, sí, hacia dónde se quiere ir. El voto en el exterior. También va a estar esa discusión, o sea, hay muchas cosas para discutir y si no se hace en 2025 es difícil que se pueda avanzar, porque siempre terminamos empezando a discutir en un año electoral las cosas que no se pueden resolver, ¿no? Exactamente. Eduardo Botinelli, muchas gracias por el esfuerzo de estar estos minutos con nosotros, sabiendo el agotamiento que notoriamente debes tener, así que bueno, nos reencontramos en 15 días y seguimos conversando. Con mucho gusto, nos vemos en 15 días, Álvaro. Gran abrazo.